hacemos una idea del mundo para el cual venimos a desarrollarnos basados en las emociones que nos ha emitido nuestra madre cuando estamos en su vientre. Y dependiendo de esas emociones que ella nos emite, empezamos a dar una idea, a generar una idea de cómo vamos a vivir, cómo vamos a percibir el entorno en ese mundo para el cual venimos. Es un nuevo programa de En tu mente por Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. Quedan cordialmente bienvenidos. El tema de hoy es el poder de las emociones y su influencia que tiene en nuestro entorno, en nuestra percepción del mundo y el impacto también que tiene en nuestro organismo. Resulta que dependiendo de las emociones que generamos y basados en esa relación que hay entre el pensamiento, las emociones, los bioquímicos, así es como vamos a actuar ante las diferentes situaciones que se nos presenta con el entorno. Entonces, tengo algunos ejemplos para que analicemos. Por ejemplo, la emoción de tristeza y de depresión conlleva a que las personas que están permanentemente en esos estados se comporten con apatía, con indiferencia, sin entusiasmo, con pesimismo, con desesperación y tienden a aislarse. Emociones como el miedo y la ansiedad son emociones también limitantes, conllevan a que las personas actúen con parálisis, con miedo, a la expectativa, a la defensiva y se tornen evasivas. Otras emociones limitantes como son la rabia y la ira conllevan a que las personas actúen con resentimiento, irritabilidad, a la defensiva y se tornen agresivos y en cierto momento violentos. Es muy importante tener en cuenta que desarrollamos las emociones basados en los mapas mentales y en la percepción que hemos ido desarrollando, como conté inicialmente, desde el vientre de nuestra madre, porque vamos a percibir lo que sucede con el entorno de una manera a favor o en contra frente a esos mapas y conceptos que yo he ido generando. Entonces, en este cuadrito podemos visualizar la relación que hay entre esa conducta y también el efecto que causa en cuanto al relacionamiento con los demás, el relacionamiento interpersonal. Entonces, por ejemplo, conductas de no pertenencia, de no comprometerse, nos está demostrando de que posiblemente la persona está teniendo bloqueos mentales relacionados con la asociatividad. Esto conlleva a que la persona deteriore su autoestima, porque impacta negativamente en cuanto al relacionamiento con las otras personas. Nadie quiere asociarse con una persona que no se compromete. Nadie quiere formar un equipo, un grupo con personas que no tienen sentido de pertenencia. Otra conducta es, por ejemplo, la envidia, una conducta negativa o limitante. La envidia está relacionada con el concepto o con el tema de solidaridad. Son personas que no han aprendido o que vivieron ciertas experiencias en cuanto a ser solidarios. Eso también conlleva a que se afecte el relacionamiento con los demás y a su vez deteriore la autoestima, la autoapreciación. Otra conducta limitante basada en emociones limitantes es la irresponsabilidad. Una persona irresponsable está teniendo como base psicológica un bloqueo con el tema de la autonomía. Lo mismo ocurre con estas personas. Al no poderse relacionar de una manera correcta, de una manera empática con las demás personas, empieza a generar un concepto propio de desmotivación. Otro
tema de conducta es el no aceptar los errores. Hay personas que se cierran y no aceptan los errores. Esto evita que las personas estén avanzando en temas de alcanzar sus metas y objetivos, porque perciben que los demás están en un error y que ellos siempre tienen la razón. Conlleva también a que haya un deterioro en el relacionamiento con los demás y también impacta negativamente en la autoapreciación. Otra conducta negativa es el negativismo. Tiene que ver directamente con el tema de la voluntad. Las personas, cuando tienden a ser muy negativas, tienden a generar rechazos inmediatos. ¿Sí? Son personas que permanentemente están siendo reactivas porque perciben que el entorno los ataca. Esto conlleva a que también se deteriore el relacionamiento con nosotros y que también impacte negativamente en su autoapreciación. Otra conducta es el tema de la inseguridad. Una persona insegura está indicando de que puede tener una relación en cuanto al tema psicológico de la seguridad. Una persona con falta de seguridad es una persona que permanentemente está limitada en cuanto a la toma de decisiones y es una persona que permanentemente debe estar dependiendo de otros, lo cual conlleva a que afecte el relacionamiento con los otros y también con ella misma. Otra conducta limitante es la desconcentración. Hay personas que quieren alcanzar muchas metas y se trazan ciertos objetivos en su vida, pero nunca los alcanzan o se les convierte en algo muy complicado. De hecho, cuando tú miras el entorno de una persona que no se puede concentrar, vas a ver que tiene una cantidad de adornos, fotos, imágenes, figuritas, desorden en todo su entorno. Y eso conlleva a que cada uno de esos elementos, lo que llamamos desorden, esté permanentemente conllevando a que la persona se disperse de lo que quiere alcanzar o de lo que quiere lograr. Por eso es que hay personas que de pronto en su ámbito laboral tienden a recibir con frecuencia llamados de atención por el tema de la desconcentración o del no cumplimiento de metas y objetivos, y cuando se hace un seguimiento se puede encontrar que en su puesto de trabajo tiene una cantidad de adornitos y de objetos que permanentemente están haciendo que la persona se disperse mentalmente y no pueda concentrarse en el objetivo de la organización. Esto conlleva a que se afecte la aceptación social y también su autoapreciación. Otra es el miedo. Si en el vientre de tu madre tú percibiste la sensación de miedo, de angustia, eso es lo que vas a proyectar hacia ese entorno para el cual tú viniste a vivir, o sea, el mundo físico en el que vas a estar, dependiendo, como te dije, o como les cuento, de lo que vivió la mamá en el momento de gestación. Eso se convierte en un factor limitante para la toma de decisiones y para que la persona pueda avanzar en el mundo de una manera más adecuada. Entonces, un ejemplo puede ser cuando una madre queda embarazada sin esperar llegar a ese estado. Puede ser que genere un compromiso con su pareja de plantearse otras metas y objetivos, pero pudo haber fallado de pronto el método anticonceptivo. Y cuando ella detectó de que estaba embarazada, generó angustia, miedo, frustración, y todas esas emociones se las pudo haber transmitido a su bebé. Como existen emociones limitantes que nos llevan a conductas como las que les acabo de mostrar, también existen emociones empoderadoras. Y para ello les traigo un video muy interesante. Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean?
Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Mel-Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas? Mi madre se metió al carnet porque tenía una partida. Ella pensaba, ya la tenía que poner. Montcada i Reixac, Manresa. Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta.
como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Muy interesante el video. De hecho, nos lleva a algo muy importante, y es que todo se contagia, tanto las emociones positivas como las emociones negativas o limitantes. Se han hecho muchos experimentos sociales y se ha detectado que dependiendo de la fisiología, de lo que tú expresas con tu cuerpo y verbalmente hacia las otras personas, tiene un impacto no solamente en una, sino en un grupo. Vamos entonces a mirar cuál es la raíz del por qué causa ese efecto las emociones también en el tema de nuestro organismo. Existe un concepto que se llama engrama, y engramas son programas que nosotros desarrollamos donde se vincula la parte emocional con la parte de los bioquímicos. Un ejemplo, imaginémonos que hay una pareja de esposos que tienen un altercado y que lastimosamente en ese altercado el esposo no puede controlarse y le da un golpe a su esposa. Ella, a raíz de ese golpe, cae al piso, pero antes de caer tumba algunos objetos que habían sobre una mesa. Estos objetos pudieron haber sido de vidrio y se quebraron. Ella puede quedar inconsciente en el piso, pero el hecho de estar inconsciente no quiere decir que se quede los sentidos bloqueados. Por el contrario, en este caso se activan algunos sentidos, como son por ejemplo el oído, y empieza a imprimir todos los sonidos que percibe en ese momento de inconsciencia en la parte del inconsciente de su mente, el 95%. Entonces, factores por ejemplo como el sonido de las cosas que se quebraron, más lo que su esposo posiblemente le siga gritando en ese momento, va quedando almacenado en su mente, formando lo que se conoce como un surco neuronal, y que a su vez desarrolla lo que se conoce como un programa limitante llamado un engrama. Ella vive ese evento en ese momento. Es posible que quizás escuche el tono de voz de él muy alterado, posiblemente escuchó pasar una motocicleta por la ventana de la habitación, escuchó las cosas que se quebraron, y todo eso viene a formar un programa. Luego ella puede estar quizás en otro evento de su vida, de pronto puede estar en otra área de su casa, escucha que su esposo está hablando por celular de una manera alterada, escucha quizás pasar una motocicleta, y esa combinación de diferentes factores que se relacionan con el momento inicial puede conllevar a que ella quizás sienta en su cuerpo el dolor, quizás el dolor de donde recibió el golpe que él le dio, y quizás el dolor del impacto cuando ella cayó al piso. Ahí es donde ya empieza esa relación entre las emociones y las sensaciones de nuestro cuerpo. Es posible también que quizás ella en otro evento, quizás salió con su hijo a comerse un helado, y mientras están comiendo el helado pueden suceder eventos similares a los de la situación inicial.
Ejemplo, ella puede estar con su hijo conversando agradablemente, en ese momento pasa una motocicleta con un sonido muy similar a la que ella escuchó en el primer evento, puede pasar alguien por la calle hablando, un caballero hablando por celular quizás en un tono alto de su voz, y quizás su hijo puede accidentalmente tumbar la copa o el vaso y este se quebró. La sumatoria de esos tres eventos puede conllevar a que quizás ella reaccione de una manera violenta con su hijo, increpándolo y actuando de una manera inadecuada. Y lo llamamos una reacción inconsciente, o sea, se activó lo que denominamos como un engrama. Es muy importante tener en cuenta que hay múltiples factores del entorno que nos pueden conllevar a eso, a que actuemos de manera irracional. Ella puede sentirse muy mal después porque empieza a hacer un análisis y dice, actué muy mal con mi hijo, y se siente mal y se culpa, pero desconoce que el origen de esa manera de actuar reactiva se presentó en un momento vivido con su esposo, y que realmente así es como reacciona nuestra mente permanentemente, formando programas que nos empoderan o que nos limitan, y llevándonos a actuar de maneras adecuadas o inadecuadas frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Todo esto es posible superarlo? Claro que sí. Existen diferentes metodologías y diferentes estrategias y técnicas, ejemplo, la hipnosis clínica, ejemplo también técnicas de programación neurolingüística, que nos llevan y nos devuelven en el tiempo a esos eventos en que se originaron los diferentes programas mentales que nos conllevan a actuar de una manera reactiva. Otro evento puede ser cuando una niña cae a la piscina y la niña no sabe nadar. Empieza ella a generar emociones de desesperación y de impotencia porque no puede salir y no sabe nadar. Al estar generando esa emoción en un nivel intenso, se incrementa el oído y puede estar escuchando las voces y los gritos de las personas que están en el entorno. Quizás alguien puede gritar, cuidado, se está ahogando, por favor ayúdenla, no puede respirar, y eso va formando un programa mental que puede denominarse un engrama limitante. Es posible que a la niña la saquen de la piscina y que este evento no haya conllevado a que físicamente ella haya quedado muy impactada, pero emocionalmente es posible que sí. De pronto, tiempo después, o estando ya ella mayor, al momento de generar emociones de desesperación y de impotencia, quizás su mente inconsciente, que es la encargada de todas las funciones del organismo, genere un bloqueo o una respuesta asmática. Y siempre que esa niña siente desesperación, angustia, su cuerpo va a reaccionar con el tema del asma y de la asfixia. Ella desconoce el motivo y empiezan a buscar qué puede ser biológicamente lo que pudo haber sucedido, pero posiblemente el origen fue una somatización de un evento que se presentó en tiempo anterior. Es un tema muy interesante. Otro es tener en cuenta, por ejemplo, algunas de las enfermedades que se han identificado que son psicosomáticas, que tienen relación entre las emociones y el impacto en los bioquímicos de nuestro cuerpo. Algunas de ellas son alergias, úlceras, artritis, diabetes, presión arterial, dolores de cabeza, condiciones crónicas de la piel y dolores extraños o repentinos. Es muy importante que empecemos a desarrollar técnicas que nos estimulen en cuanto al tema de la relajación. Practicar meditación, respiración profunda, conlleva a que nuestra mente empiece a buscar en esos archivos los eventos que nos han marcado en cuanto a engramas limitantes y empieza a generar archivos empoderadores que nos pueden ayudar a irlo superando. Estuvimos en Tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia.
Quedan cordialmente invitados para el próximo programa. Recuerden, mi nombre, Nelson Naranjo.